Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla el evangelista Isaac Esteves. Por la misericordia del Señor Jesucristo, en el año 1990, vinimos a formar parte del ministerio del evangelista Gigi Ávila. 5 años antes, el Señor me había llamado a predicar su palabra. Comencé a predicar en el pueblo de Arecibo, Puerto Rico, en el año 1985, a la edad de 17 años. Hoy ya han transcurrido 39 años y seguimos en pie de lucha predicando la poderosa palabra de Dios alrededor del mundo entero. Me acuerdo que cuando tenía aproximadamente unos 21 años de edad, tuve una visión estando en la ciudad del Bronx, New York. Me acuerdo que en esa visión entraba un joven danzando a la casa en la cual yo vivía. Y aquel joven venía danzando y de momento se para al frente de mi persona y me señala con su dedo y me dice: Santo, Santo, tú eres delante de mi presencia y yo te voy a utilizar en los micrófonos alrededor del mundo. Recuerdo que yo vivía en casa de mi tía y estaba viviendo en un basement frío allá en la ciudad de Nueva York. Pero cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Recuerdo, mi amado hermano, que pasaron unos cuantos meses y el Señor me llama a un ayuno. Yo recuerdo, mi amado hermano, que personalmente yo siempre había deseado trabajar junto al evangelista Gigi Ávila. Pero en cierta ocasión había tenido un sueño siendo muchacho en Puerto Rico y fui al ministerio del evangelista Gigi Ávila porque quería contarle al evangelista Gigi Ávila el sueño que había tenido con él. Pero me acuerdo cuando iba subiendo por las escaleras, porque el ministerio del evangelista Gigi Ávila todavía existe y tiene 3 pisos. Y cuando iba subiendo las escaleras me encontré con una hermana y le dije: sierva, el Señor le bendiga. Yo vengo del pueblo de Arecibo, Puerto Rico, y yo quisiera hablar con el evangelista Gigi Ávila porque anoche tuve un sueño con él. Y me acuerdo que aquella mujer pues me miró y me dijo: eso es casi imposible. Y de ahí me fui yo triste porque resulta que el evangelista Gigi Ávila siempre se pasaba en ayuno y oración y venían tantas personas que querían hablar con él que en realidad era muy difícil, porque si él atendía a todas las personas pues no tuviera tiempo para vivir. Pero yo no entendía eso y de ahí me fui triste, y a los pocos meses pues entonces me trasladé a vivir a la ciudad de Nueva York y ahora me encontraba en ese basement, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, y no pensaba que jamás podría tener la oportunidad de trabajar con ese gran siervo. Dios me llamó a un ayuno, alabado sea el nombre del Señor, estando en mi trabajo, porque Dios me llamó a un ayuno de 7 días, pero no podía hacerlo porque yo tenía un trabajo. Trabajaba en Manhattan, cerca de los Twin Towers, alabado sea el nombre del Señor, y resulta que me enfermé de varicela y dije: voy a aprovechar y voy a hacer el ayuno que Dios me mandó a hacer. Y mi amado hermano, hice ese ayuno. Dios comenzó a hablarme, comenzó a decirme: tienes que ir a Puerto Rico a trabajar con Gigi Ávila. Y yo meditaba y pensaba y decía: ¿cómo es posible de que Dios me está llamando a trabajar con Gigi Ávila ahora estando a 3.500 millas de distancia, cuando yo vivía a unas 10 millas de donde vivía Gigi Ávila? Y ya yo había intentado hablar y no lo había logrado. Pero una voz dentro de mí comenzó a hablarme, insistirme: tienes que ir a Puerto Rico, tienes que ir a Puerto Rico, tienes que ir a Puerto Rico. Y yo no entendía en realidad lo que estaba sucediendo. Recuerdo que en ocasiones iba caminando por la calle en Manhattan y me encontré con varias personas de diferentes países y me detenían y me decían: Señor, usted tiene que ir a Puerto Rico. Y seguían caminando, no explicaban el por qué. Mi amado hermano, yo comencé a orar y le decía: Señor, muéstrame si es tu perfecta voluntad. Señor, muéstrame si eres tú o si esto es algo mío, porque yo pensaba que era yo, porque cuando usted tiene un deseo de hacer algo y ese deseo no se le da,
pues se convierte en un deseo frustrado. Usted deseó eso, pero nunca lo logró. Y me acuerdo que comenzó esa voz a decirme más fuertemente: tienes que ir a Puerto Rico, con una insistencia tremenda. Ya yo intentaba orar y se me hacía muy difícil. Llegó un momento en el cual la voz comenzó a decirme, cuando yo iba a decir: Señor, muéstrame, iba a decir: Señor, muéstrame, y me detenía la voz y me detuvo y me dijo: no ores, esto ha sido determinado por mi Padre, tú tienes que ir a Puerto Rico. Y de nuevo yo intenté orar: Señor, muéstrame, le iba a decir, si es tu perfecta voluntad. Y la voz me dijo: no ores, esto ha sido determinado por mi Padre. Mi amado hermano, el asunto es que casi me estaba volviendo loco porque no podía orar. La voz ya no me dejaba orar, me decía que tenía que ir. No era si yo quería o no, yo tenía que ir a Puerto Rico. Me acuerdo que llegué a Brooklyn, acababa de conocer a un tío mío de parte de padre, porque mi abuelo se había vuelto a casar y tenía otros tíos que yo no conocía. Llegué a casa de ese tío en el mes de octubre del 1990, hacía mucho frío. Me acuerdo que tenía un jacket, un abrigo, y cuando conocí a ese tío que era cristiano, comenzamos a hablar de las cosas del Señor, y yo siempre andaba con un radiecito, un Walkman, un radiecito que usted utiliza para escuchar los cassettes, porque antes lo que habían eran cassettes, y usted metía el cassette en ese radio, en ese Walkman, y se ponía unos audífonos y escuchaba los cassettes. Entonces él tenía muchos cassettes. Y entre todos aquellos cassettes le dije: ¿me prestas un cassette? Y él me dijo: sí, confianza, coge uno. Y agarré el primer cassette que vi, ni siquiera leí el título, ni quién predicaba, solamente agarré un cassette y me lo puse en el bolsillo. Eso era un día domingo. Al otro día llegué a mi trabajo. La voz me decía: tienes que ir a Puerto Rico, tienes que ir a Puerto Rico, tienes que ir a Puerto Rico. Y me acuerdo que yo trabajaba en el piso número 4. Y cuando llegué al piso número 4, en la parte de atrás de ese piso número 4, donde hay un gran almacén, le dije: Señor, ya no puedo más. Yo no sé si esto es tuyo o no es tuyo, no sé qué está sucediendo. Pero si verdaderamente tú me estás llamando para trabajar a Puerto Rico con Gigi Ávila, tú me tienes que hablar a través de este cassette. Me acordé que tenía un cassette en el bolsillo. Y le dije: tú, si me estás llamando verdaderamente, me tienes que hablar ahora mismo, a través de este cassette. Saqué el cassette del bolsillo, lo puse en el radiecito, le di play, me puse los audífonos y comienzo a escuchar la predicación. Y en ese momento el evangelista que estaba predicando se identificó y dijo que su nombre era el evangelista Héctor de la Cruz. Y dijo que el tema del mensaje era titulado Un Segundo Aire. Y yo dije: qué nombre más extraño para un mensaje, para una predicación, Un Segundo Aire. Yo pensé y dije: wow, de entre todos los cassettes que habían allí, que tenía mi tío, yo pude haber cogido tal vez uno mejor. Pero mira qué título, Un Segundo Aire. Y pongo el cassette y ese radio, ese Walkman, ese radio pequeño tenía un problema, es que se enredaban las cintas del cassette. Algunas veces yo estaba escuchando una música de un cantante cristiano y se detenía porque se me enredaba la cinta del cassette. Y el evangelista comienza a predicar la predicación Un Segundo Aire. Entonces comienza a decir que hay dos boxeadores en el cuadrilátero, en el ring de boxeo. Y que de momento viene uno y le mete un puño al otro, a su contrincante, y cae al piso. Y antes que le cuenten, el contrincante cobra ánimo, cobra fuerza, va y se levanta y destruye y derrota al que lo había derrotado. Entonces de momento hubo un silencio en la grabación por unos cuantos segundos y yo dije: hasta aquí llegué porque se me enredó la cinta. Pero no se había enredado la cinta, porque de medio de aquella grabación surgieron las siguientes palabras: confirmación, confirmación. Así dice el Espíritu Santo. Tú tienes que ir a Puerto Rico. Tú tienes que ir a Puerto Rico.
Y el evangelista jamás explicó por qué dijo esas palabras. Yo sinceramente me sorprendí tremendamente. Dije, esto no puede ser casualidad. ¿Cómo de ese cassette salen esas palabras? Confirmación, confirmación. Así dice el Espíritu Santo, tú tienes que ir a Puerto Rico. Me quedé meditando y dije, Dios mío, no entiendo, no sé. Pero si esto es tuyo, tú vas a tener que permitir que de alguna manera sobrenatural yo llegué a Puerto Rico a trabajar con Gigi Ávila. Porque luego de lo que ocurrió, yo me enteré de que llegaban personas al ministerio de Gigi Ávila de todas partes del mundo. Muchos llegaban inclusive con maletas. Muchísimos llegaban diciendo que Dios los había mandado a trabajar con Gigi Ávila. Y lo primero que hacía Gigi Ávila es que en la parte de atrás, donde está el ministerio, hay unos cuartos de ayuno y oración, donde uno se encerraba a ayunar y a orar. Y cuando la gente llegaban y le decían, hermano Gigi, Dios me trajo de Argentina o Perú o cualquier país del mundo, Dios me dijo que viniera a trabajar contigo. Gigi Ávila lo miraba y le decía, si Dios te mandó a trabajar conmigo, tú tienes que encerrarte 40 días de ayuno y oración en ese cuarto, en la parte de atrás. Y la mayoría de la gente se iban y se desaparecían. Yo, habiendo escuchado esas historias, alabado sea el nombre del Señor, tenía temor de aparecerme. ¿Cómo iba a llegar? No lo sabía. Pero sencillamente dejé todo en las manos del Señor. Porque cuando Dios llama a un hombre o cuando Dios llama a una mujer, Dios mismo es quien te pone en gracia, abre las puertas y mueve los medios y las circunstancias. Recuerdo que yo iba a la Iglesia de Dios Pentecostal MI, 1810 de Randall Avenue, el pastor Mario de Jesús. Y recuerdo que como 2 noches luego de yo haber tenido esa experiencia, alabado sea el nombre del Señor, llegó allí a predicar la mano derecha de Gigi Ávila. Era el hombre que coordinaba las campañas, era el hombre que estaba encargado del ministerio de comunicaciones, de televisión, de radio. Era el que primero había comenzado con Gigi Ávila, el hermano Tito Atiles. Comenzó a predicar. Y cuando aquel varón comenzó a predicar la palabra del Señor, Dios lo usó muy bonito. Y cuando terminó el culto, muchas personas vinieron a hablar con él. Habiendo muchas personas hablando con él, pues yo me eché para un lado. Pero de momento ese varón comenzó a hablar conmigo. Y yo comencé a hablar con él. Y ahí, pues como él trabajaba en televisión, comenzamos a hablar. Yo también había estudiado televisión en Puerto Rico. Y entonces comenzamos a hablar de la televisión, de los proyectos. Yo le dije, ¿usted sabía que acá en Estados Unidos pues hay más tecnología que en Puerto Rico? Porque desde el mismo día que yo había llegado a los Estados Unidos, yo siempre tenía un sueño. Me encantaba todo lo que eran los equipos de música, micrófonos, grabadoras, todo lo que fuera de electrónica, de audio, de video. Eso me fascinaba. La Biblia dice que Dios es quien produce el hacer como el querer por su buena voluntad. En otras palabras, que si tú tienes un deseo de hacer algo para Dios, tú tienes que hacerlo. Porque ese deseo es Dios quien te lo está poniendo en tu corazón. Y yo llevaba, a la voz del nombre del Señor, cuando este varón llegó a predicar, ya yo llevaba 1 año y medio en la ciudad de Nueva York, 1 año y medio trabajando. Y todo mi dinero yo lo había invertido en micrófonos, en instrumentos musicales, en grabadoras, en equipo de audio, bueno, todo el dinero. $11,500 tenía yo invertido en equipo de audio. Estamos hablando tal vez unos $75,000, $85,000 en el día de hoy. Todo lo que me había ganado lo había invertido. Yo no sabía por qué había hecho eso, pero era la realidad. Y cuando comenzamos a hablar, yo le dije, varón, yo tengo mucho equipo de audio, equipo que no hay en Puerto Rico. Y él se interesó mucho y me dijo, bueno, vamos a ir a donde tú vives y vamos a ver qué equipo tú tienes. Y comenzamos a caminar porque vivía cerca de la iglesia y llegamos allá como a las 11:30 de la noche, tardísimo.
Y él comenzó a ver todo el equipo que yo tenía, comencé a explicarle: esto es para esto es un sequencer, esto es un sistema MIDI, y comencé a explicarle todas las tecnologías. Tenía un rack con muchísimas máquinas de audio, y comencé a explicarle todo lo que tenía y cómo se usaba. Él se sorprendió porque esa tecnología aún no estaba en Puerto Rico, y él observaba lo que yo le explicaba. También yo era locutor para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Era el hombre que presentaba a Gigi Ávila y presentaba a otros evangelistas en los programas de televisión. Cuando él comienza a ver todo este equipo, y yo le hago un anuncio con mi voz, él se queda fijamente mirándome y me dice: ¿sabes qué, hermano Esteves? Por mucho tiempo hemos buscado a un hombre como tú. ¿Te gustaría ir a Puerto Rico a trabajar con el hermano Gigi Ávila? Mi amado hermano, y a las 2 semanas estaba yo en Puerto Rico con todos los gastos pagos. Trasladaron todo el equipo, me consiguieron una casa, y ahí comenzó mi carrera ministerial por varios años junto al evangelista Gigi Ávila. Ya eso fue en el año 1990. Mi amado hermano, han transcurrido muchos años. Han habido muchas luchas, batallas, ataques de todas partes, ataques de satánicos infiltrados dentro de las iglesias para tratar de destruirme, personas satánicas que han enviado para que me muevan de un lugar a otro durante las campañas. Muchas cosas increíbles me han ocurrido, y yo quiero comenzar en los próximos días a describir qué es el mundo espiritual, cómo trabajan los demonios, a desenmascarar a los brujos, hechiceros y satánicos que se encuentran en el día de hoy en muchas de las iglesias. Muchos de ellos son la mano derecha de los pastores. Muchos de ellos están en agrupaciones musicales. Muchos de ellos pertenecen al ministerio de alabanza. Están infiltrados y escondidos aún dentro de las iglesias. Y estos temas son tan y tan profundos que hay muchas cosas que yo no puedo contar aquí a través de YouTube, pero yo puedo contar en las conferencias que ofrecemos. Hace poco estuvimos dando una conferencia en un retiro de mujeres, una conferencia muy poderosa. Duró casi 3 horas. Estuvimos hablando y explicándole a las hermanas las artimañas, cómo trabajan los demonios, objetos, fotografías, juguetes, muñecas, juegos que están aún dentro de los hogares cristianos, que están influenciando a que las vidas queden endemoniadas. Niños endemoniados, cristianos endemoniados, oprimidos por los demonios, porque el poder de persuasión satánica es terrible. No se olvide que Satanás allá en el cielo logró engañar a una tercera parte de las estrellas que simboliza a los ángeles de Dios. Y vamos a explicar cómo Dios arrojó de los cielos a Lucifer, a sus demonios, cómo estos seres operan, cómo estos seres son reales, cómo se puede batallar y pelear y vencer estos demonios. Pero hay que tener una estrategia espiritual, un conocimiento profundo para poder entender cómo vencer. Y a través de estas conferencias que estamos ofreciendo, vamos a desenmascarar a los satánicos, a los diabólicos, ministerios infiltrados dentro de las iglesias. Vamos a desenmascarar las artimañas del diablo dentro de los hogares. Y de esta manera muchas personas van a ser libres. Usted se va a poder librar de cosas que usted ni se imaginaba. Porque las cosas que le vamos a contar y le vamos a explicar son cosas que nos ha tomado muchísimo tiempo poder comprender. Muchas de estas cosas no las entendimos hasta que tuvimos personalmente que pasar por ellas. Así que, mi amado hermano, vamos a estar pronto dando estas conferencias en diferentes partes del mundo entero.
vamos a estar desenmascarando estos poderes de las tinieblas. Por lo tanto, le pedimos la oración y le pedimos que usted se una a este ministerio en oración, porque sabemos que el legado de ese hombre, Gigi Ávila, ese gran siervo de Dios, Gigi Ávila, ese legado que ese hombre transmitió al mundo, y ese legado que me transmitió personalmente a mí, al yo poder estar con él todos los días en ayuno y oración, intercediendo con él. Intercedíamos todos los días, los 7 días de la semana. Todas esas experiencias las vamos a traer al pueblo del Señor, y sabemos que va a ser de una bendición increíble, una bendición sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta hermosa audiencia que nos ha visto en este momento. Te pedimos que tu paz, tu unción y tu poder sea sobre cada uno de ellos. Ato principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Los ato con grillos y cadenas y los envío a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús. Los encarcelo en prisiones eternas de oscuridad y ordeno que no salgan de ahí hasta el día que sean lanzados al lago de fuego y azufre. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre esas vidas que están oprimidas. Envío palabra de liberación. Envió su palabra los sanó. Su palabra los libró de su ruina. En el nombre de Jesús desato tu alma, tu mente, tu espíritu y tu corazón. Y proclamo que la unción y el poder del Espíritu Santo rompe el yugo satánico que te está oprimiendo. En el nombre de Jesús te bendigo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Regresaremos pronto con más información. Muchas gracias.